Vamos a ver los movimientos entre comillas especiales de las piezas, como la coronación del peón, peón al paso y el enroque. Empezando por el peón. Si yo tengo un peón, checando el movimiento, los peones no pueden ir de lado, a menos que coman en diagonal, y no pueden ir hacia atrás, ni a los laterales. Eso quiere decir que solo pueden ir al frente. Entonces voy a jugar, por ejemplo, su primera jugada, 2 casillas, una jugada, una casilla, una jugada, una casilla, una jugada, una casilla. Y cuando llegue hasta acá ya no va a tener más movimientos. Lo que pasa cuando llegas al otro lado es que el peón va a coronar. Y va a coronar o a promocionar cualquier pieza de las siguientes 4 que voy a poner en el tablero. Se va a convertir en esa pieza, ya sea una dama, una torre, un alfil o un caballo. Regularmente se pide una dama porque es la que vale más, pero puedes elegir la que quieras dependiendo de la situación. En este caso, por ejemplo, voy a pedir una torre. ¿Cómo se hace la coronación? Mi jugada va a ser avanzar al peón y va a llegar la coronación de la torre, que es la pieza que yo elegí. No se puede elegir otro peón, no se puede elegir otro rey. Eso sería con tema de la coronación. Peón al paso. Este movimiento solo va a pasar con los peones. Y va a suceder cuando pase algo como esto. En el juego van a empezar las blancas. Puedo mover dos lugares. Y digamos que negras juega el peón de C, dos casillas. Y blanco mueve a E5. Y ahora el negro lo que hace es avanzar el peón de F 2 casillas. No lo quiere dejar aquí en F6 porque se lo pueden comer. Y lo avanza a F5. Este peón de alguna manera pasó sobre una casilla que está vigilada por el peón blanco. Así que es donde puedo aplicar lo que se llama peón al paso y capturar de lado este peón. ¿Cómo es el movimiento? Capturo como si estuviera aquí el peón y este lo saco del tablero. En tablero online o en partidas, inmediatamente el peón se va a salir. Eso va a pasar para ambos bandos. O sea, que si por ejemplo, aquí en lugar negras de avanzar ese peón, avanzar a este, y ahora blancas avanza su peón de B a B4, puede pasar exactamente lo mismo. Pasa por una casilla atacada de peón y me lo puedo comer. Aquí es cierto que blancas puede recapturar y listo. Eso sería peón al paso. El otro movimiento especial sería el enroque, que es la única parte del juego en donde el rey se va a mover 2 casillas al mismo tiempo y lo vamos a ver. Hay algunas reglas para hacer el enroque. Las principales es tener vacío. Y hay que tener en cuenta que hay dos tipos de enroque corto y enroque largo. El nombre va a variar o va a cambiar por el número de casillas que hay entre el rey y la torre. En el flanco de rey, para llegar a la torre, solo hay 2 piezas. Y en el flanco dama, que sería el lado izquierdo, hay 3 piezas para llegar a la torre. Por lo tanto, el lado donde hay menos piezas será el lado corto y el lado donde hay más piezas será el lado largo. Vamos a hacer el enroque corto con blancas y el enroque largo con negras. ¿Cómo se hace? Tengo que quitarme las piezas que están entre la torre y el rey. No debo de haber movido en ningún momento ni al rey ni a la torre. Y aunque yo haya movido al rey y lo regrese a la posición, ya no puedo hacer el enroque porque ya se movió. Lo mismo pasa con la torre. Vamos a empezar por ejemplo con E4, contesta negra C5. Caballo F3, que sería esta casilla. Negras contesta también con su caballo defendiendo un peón. Alfil C4. Y aquí ya cumplo las primeras reglas. Ya está el espacio. El rey no lo he movido. La torre no la he movido. Vamos a hacer el enroque largo con negras. Así que sería, vamos a vaciar este espacio. Y aquí es donde puedo hacer el enroque. ¿Cómo se hace el enroque? Muevo el rey 2 casillas hacia donde es el enroque, donde quiero el enroque. En este caso el corto. Y la torre pasa del otro lado. En tablero online automáticamente lo hace. En tablero físico muevo primero al rey 2 casillas y después levanto a la torre y la paso al lado contrario del rey. Sería el enroque corto. Esto nos va a servir para ayudar a esconder al rey, para protegerlo, para que no esté en el centro y lo puedan atacar. Después de esto vamos a ver el enroque largo.
Pero hay una serie de reglas. El rey no puede estar en jaque, que es algo que vamos a ver ahorita, y no puede pasar por una casilla atacada. Y esto nos va a servir para checar esto. Por ejemplo, algo así, caballo acá, y ya negras también cumple las reglas básicas para hacer el enroque. No ha movido al rey, no ha movido a la torre, el hueco o el espacio entre ellos está vacío y se hace exactamente igual. Muevo 2 casillas a donde está la torre y la torre va a pasar del otro lado automático. Ok, vamos antes a explicar qué es un jaque y qué es un jaque mate. Un jaque es una amenaza al rey. Entonces, un jaque es, por ejemplo, en esta posición va blancas. Y blancas mueve su torre a F2 y dice jaque. El jaque es cuando estoy atacando al rey o me están atacando al rey. ¿Cómo le están atacando? Cuando el movimiento de la pieza amenaza al rey. Para quitarnos un jaque existen 3 maneras, las cuales son las siguientes. Blancas mueve su alfil a B5 y dice jaque. Y es cierto, está atacando al rey. Hay 3 maneras de quitarnos el jaque. La primera es comiéndonos a la pieza que está atacando a nuestro rey. La segunda es tapando. Por ejemplo, si yo levanto este peón, los peones negros corren hacia abajo. Estoy obstruyendo el paso de ese ataque. Y como vimos en el anterior corto, o en el anterior clip, los alfiles no pueden saltar piezas ni ninguna otra. Y la última manera de quitarnos un jaque es moviendo al rey. Moviendo el rey a un lugar donde siga sin atacar. O sea, cualquiera de estas 4 casillas. No me sirve moverlo a D7 porque es una casilla que sigue estando atacado. Así que para quitarnos el jaque podría ser aquí, en E7. Ahora, retomando el enroque. Si por ejemplo es una jugada mala, pero para poner el ejemplo sería aquí. Este alfil está atacando la casilla en donde va a quedar el rey, por lo tanto no puedo hacer el enroque. Otro ejemplo claro sería aquí. Va negras, no ha movido al rey, no ha movido a la torre, ya tiene el espacio entre la torre y el rey, pero no puede hacer el enroque porque el alfil está atacando una casilla por la que pasa el rey para hacer el enroque. Es cierto que el rey quedaría en C8, pero va a pasar por una casilla que está atacada o protegida por el alfil blanco. Por eso es que no puede realizar un enroque aquí. Lo que tendría que hacer es tapar para que ya no esté atacada esa casilla ni la siguiente. Después de que se retire el alfil, por ejemplo, ya puedo hacer el enroque ahora sí. Esas serían las reglas básicas, lo que es un jaque y lo que es un jaque mate. El jaque mate lo vamos a ver en la siguiente, retomando la idea de los jaques.